Bueno, traders, ¿cómo están? Desde hace una semana estábamos revisando como último tema la estructura y el seguimiento que le estaba dando al oro. Por aquí les dejo un último análisis que hicimos prácticamente desde el 1 de mayo. Entonces, importantísimo que me han preguntado y que quieren saber es el tema de estas herramientas. Entonces, el video que tengo para hoy es mostrarles algunas de las herramientas que utilizo, como el tema de cómo configurar el Mac, qué ventajas o qué desventajas al no saber de pronto interpretar una señal pueden llegar a tener. Es explicarles cómo es el tema de cómo cuadrar esas herramientas que están en la parte superior y también súper importante que para todo el tema de medidas y de trazados de mercado, cómo usamos el tema del Fibonacci, ¿sí? Cómo lo configuramos, por qué configuramos estos niveles, qué nos dan a entender estos niveles y demás. Entonces, vamos a empezar a configurar esto para que ustedes lo vean. Este es un repaso prácticamente de lo que habíamos visto en el largo plazo, en el último video, con el tema del oro. Súper importante, puntos de reacción, nunca lo olviden. Y desde allí vamos a ir tomando decisiones en el largo plazo. Miren que en el corto plazo, cuando hicimos estas mediciones, para que ustedes lo vean y lo tengan en cuenta, generalmente dio el movimiento, tocó un punto de interés interesante y reaccionó en las zonas que esperamos. Y sobre todo, ¿cómo? Hablando del tema del Fibonacci. Entonces, restablecemos gráfico, eliminamos dibujos, vamos desde cero y quiero que entonces vean cómo utilizamos las herramientas. Por ejemplo, vamos a ver aquí el tema del Fibonacci, cómo lo tenemos o cómo lo utilizamos. Yo generalmente utilizo varias plantillas o en este caso esta plantilla que es mía como tal, es decir, la investigué, revisé, validé y concluí en mi operativa cómo iba a funcionar. Rápidamente, el Fibonacci es la herramienta que se utiliza en este caso para medir los rebotes del mercado, hasta dónde puede llegar y qué de pronto va a ser. Una norma básica que he aprendido cuando utilizo esta herramienta es que el Fibonacci siempre me va a servir para ver las mitigaciones que tienen los altos movimientos. Entonces, por ejemplo, desde este último bajo hasta mi último alto, sí, aquí, por ejemplo, yo siempre voy a ver que una norma que cumple mucho es la mitigación del 50%. Entonces yo tengo creadas unas estructuras o unos datos como altos, bajos, BOS, CHOSH, estructuras alcistas, bajistas, liquidez, que lo vamos a ir viendo a fondo en cada uno de los siguientes videos. Y también, bueno, mitigaciones, zonas de liquidez, entre otras. ¿Qué busco con esto? Mi mitigación al 50%, estamos hablando de cómo opero yo el Fibonacci. Entonces, tomando desde el último bajo hasta el último alto, esas zonas. Marco también una zona importante de reacción. Aquí voy a marcar mi zona de reacción. Para mí es importante esta zona dorada, que es una zona de reacción. ¿Qué es una zona de reacción? A diferencia de un order block, que el order block validado es aquel, recuerden ustedes, que son órdenes de compra que quedan atrapadas justamente aquí. ¿Dónde? Donde hay movimientos, en este caso en velas de 15 minutos, vistos, ¿cierto? En un movimiento fuerte. Ese es un order block que podemos estar validando y diciendo que realmente sí lo es. Para no llenar esto de tanto dibujo, generalmente suelo quitar esto y yo ya sé que mi estructura aquí en esta zona, esta estructura que me va a hacer aquí es una estructura bajista y esta estructura, la siguiente que voy a cuadrar aquí, es una estructura alcista, ¿sí? Entonces, alcista. En este orden de ideas, lo que vamos a estar haciendo que es delimitando nuestro fractal o nuestra zona de trabajo. Recuerden que hoy estamos hablando de cómo utilizamos la herramienta del Fibonacci. Entonces, ¿qué es lo que generalmente es el precio? O que recuerden que todo esto es una posibilidad. Va, se devuelve, llega a un máximo donde muestra cansancio, esas velas ya suaves, luego hace una interpretación como una pequeña M y empieza a rompernos la estructura que se venía creando, ¿cierto? En esas
buscando salir o tomando liquidez. ¿Y qué es lo que empieza a hacer el movimiento? Pequeños sube y baja, ¿cierto? Pero llegando a la zona importante del 50% que nos dejó el Fibonacci. Es decir, el Fibonacci nos va a servir siempre para ver la mitigación de un movimiento o de una ineficiencia bastante buena o amplia, y generalmente el precio se devuelve allí, ¿cierto? Cuando cumple ese 50%, él tiene dos opciones, como todo en el trading. Una de las, digamos que más suceden es que el precio puede que vuelva un poco, ¿cierto? Esté en esta zona y se devuelva. O otra de las posibilidades es que supere la mitigación del 50%, busque estas zonas interesantes de reacción o las órdenes o los order block. ¿Para qué? Para empezar a hacer estructuras nuevamente hacia la búsqueda de estas zonas de reacción a los order block. Recordemos que la búsqueda de estas zonas son zonas súper importantes para el precio. ¿Qué es lo que pasa en estas zonas importantes para el precio? Son como un imán, es decir, el precio vuelve a cerrar estas operaciones que se abrieron fuerte aquí, muy posiblemente toque esta misma zona en la estructura alcista y nos dé un pico de reversa importante. Eso es lo que generalmente hace el precio. Obviamente esto es un ejemplo tecnificado, no significa que se vaya a mover así, pero generalmente hace eso. Y miren cómo rápidamente tenemos una zona de marcaje, una zona para empezar a definir qué hizo. Obviamente esto es una marcación en 15 minutos, pero nuestras marcaciones, recuerden que abarcan o empiezan desde un día en adelante para empezar a bajar en temporalidades más pequeñas y empezar a revisar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a terminar de explicar hoy lo que es el tema del Fibonacci y miramos cómo nos está sirviendo con todo esto que acabamos de marcar, ¿vale? La temporalidad no importa. Por ejemplo, vamos a marcar en un día. Lo mismo, yo podría marcarlo desde aquí abajo, siempre hasta mi alto. Recordemos que va a haber una zona cero, que es esa zona, si lo estoy midiendo de abajo hacia arriba, donde hay un rango que yo no debería operar. Este rango de inoperatividad, ¿qué es? Es un rango donde yo debo dejar que el precio esté sobrecomprado o que mitigue el 50%. Siempre yo debo dejar que el precio saque la liquidez y se devuelva. Generalmente eso es lo que hace. Si la rompe muy fuerte, ¿qué va a hacer? Va a buscar zonas de reacción en mi zona dorada, que es esta, ¿cierto? Obviamente pues aquí se puede volver un poco, puede volver a hacer esto hasta que llegue a esta zona. Y si llega a romper esa zona, ¿qué puede seguir haciendo? Puede seguir devolviéndose en compras, luego en ventas, hasta llegar ¿a dónde? A una posible zona de reacción. Y si nos vamos a mirar en el pasado, miremos aquí qué hay. Entonces vamos a mirar, que por aquí había entonces más operaciones sin cerrar, y eso es lo que estamos llamando nosotros en general o siempre zonas de ¿qué? Zonas de ineficiencia. Esas zonas de ineficiencia son zonas las cuales el precio tiene que venir en algún momento a liquidar. Recuerden que el precio es como un prestamista. Él deja plata tirada, pero en cualquier momento empieza a ir a buscarla, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta. Eliminemos dibujos nuevamente. Recuerden que la estructura que armemos siempre la vamos a ver o a trabajar en TradingView. Es una de las mejores plataformas para tradear y revisar todo el tema. Entonces recordemos, vamos a buscar otro ejemplo que sea, pero entonces tomándolo de abajo hacia arriba, por ejemplo, aquí en esta zona. Supongamos que aquí yo estoy trazando mi Fibonacci siempre desde la mecha. Recordemos que las mechas son importantes. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegó la liquidez. ¿Qué me quiere decir esto? Vamos a ver. Trazo. Acuérdense que aquí no estamos mirando la temporalidad, estamos mirando simplemente estructura de las velas. Aquí lo estoy viendo un día. Y trazo mi zona de ¿qué? Mi zona de reacción. Mi zona de reacción, correcto. Trazo siempre mi 50% que me muestra mi Fibonacci y lo marco 50%, y marco mi alto y mi bajo para saber yo qué estoy haciendo. Acá tengo un cuadro importante, eso no necesito tomarlo desde la mecha, simplemente lo puedo tomar hasta esta línea en blanco, o pues lo podría dejar abierto hasta arriba, pero realmente lo que me interesa es el cuerpo cuando se forma un order block de esta forma. ¿Listo? Otra cosa que pueden hacer, que es dan doble clic
arman aquí su diálogo, lo que quieran colocar. Y como yo estoy en temporalidades de un día, yo marco generalmente qué marcación hice para saber cómo va. Esto me permite a mí que durante 3 días o 2 días que dura la validación de esto, o en divisas que se mueven más despacio, puedo yo tener marcaciones hasta de una semana de trabajo, ¿por qué no? Entonces simplemente lo marco, aceptar y ya me quedo aquí. Todo esto es en función de nuestra herramienta principal, que es el tema de marcar las zonas de rebote que está haciendo el precio. Importantísimo, cuando es en una temporalidad alta, me gusta marcarlas con esta flecha, que ya no es una estructura bajista ni alcista, sino sé que es una zona donde hay una sobrecompra bastante alta, bastante fuerte, porque son velas de un día. Entonces, es un máximo para entrar en ventas, o aquí, desde donde la tomé, para entrar en compras, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan presente para que lo puedan manejar. Entonces, no siendo más, vamos nuevamente a mirar lo que es el tema del Fibonacci. Lo voy a colocar por aquí para que lo vean. Estos son los valores que utilizamos: 100, 88.60, 79, 70, 50, 0, menos 27 y menos 61. Entonces aquí les abro la tabla para que le puedan tomar una captura de pantalla. En estilo, línea de tendencia, lo dejamos como viene. Aplicamos los colores que más nos gusten. Me gusta manejar estos blancos: naranja, verde, rojo. Estos son los valores: 0, 0.79, 0.705, 1, menos 0.618. Y acá al frente deciden marcarlo como está, dejan este espacio, marcan este 0.886, espacio 0.27, 0.5. Esto lo dejan igual. Bueno, aquí niveles, entonces aquí valores no, porcentajes, izquierda, centro, derecha, derecha, aquí en medio, centro, y tamaño de la fuente por las que más les guste. Coordenadas, no, esto no lo mueven, y visibilidad, las temporalidades pues no lo mueven tampoco. Realmente esta es la configuración. Esta es una de las plantillas que tengo, y hay otra también que pueden usar que trae lo mismo, pero que es la plantilla del 50%, y esta se vería así. ¿Para qué nos sirve este 50%? Pues si estamos en un movimiento y yo simplemente quiero ver, no sé, en 5 minutos, este movimiento, por ejemplo, esta caída, entonces marco mi Fibonacci y necesito saber de dónde a dónde fue para que esté cumpliendo ese 50%. Entonces yo simplemente marco mi 50% rápidamente. Si estoy en un movimiento muy pequeño, voy en temporalidades de 1 minuto y tomo decisiones. Normas del Fibonacci: siempre todo lo que esté por debajo del 50% vamos a buscar ventas, y todo lo que esté por encima del 50% vamos a buscar compras. Entonces recuerden, nunca se les olvide ese pequeño detalle. Van a buscar compras cuando esté por encima del 50 y van a buscar ventas cuando estén por debajo del 50. Es súper importante que sepan ese dato. No significa que sea una norma, una ley, pero generalmente el precio hace eso. Eliminemos dibujos nuevamente, tracemos. Esto es de ir entendiendo y trazando. Entonces, ¿qué hizo? Nos mitigó el 50%, lo seguimos llevando y vamos por acá, por ejemplo. Obviamente esto no sirve para mandar una línea completa. Ya luego vamos a ver un tema de lo que llamamos una macroestructura o una estructura media. Esto es una estructura de 1 minuto. Entonces está reaccionando en ese 50%. Miren que lo rompe con fuerza. ¿Y cómo lo rompe? Miremoslo por acá, que eso también lo vamos a ver más adelante. Una velita, ¿qué? Una velita waiver. Entonces, súper importante que estas líneas o estas líneas del Fibonacci siempre nos van a decir cosas importantes. Entonces, la suma de estos datos es lo que nos hace a nosotros saber cómo operar y saber cómo entender, o empezar a entender, a leer el mercado. ¿Cómo yo lo empiezo a leer? ¿Cómo yo, entre todos estos palitos verdes y rojos, pucha, ¿qué me quiere decir toda esa mano de coordenadas? Pues nada, esta herramienta es buenísima. ¿Por qué? Porque entonces me dice, oiga, yo estoy en este movimiento. Recuerden que lo pueden cambiar. Aquí está Jonathan, esta es la mía.
Entonces, aquí, en esto, ¿ustedes qué hacen? Simplemente validan los resultados que ustedes tengan. A mí me sirve, me funciona. ¿Por qué? Porque estos resultados los he validado durante más de 5 o 6 años que llevo en esto. Entonces voy limando, ajustando cada vez que voy tomando las entradas. Entonces me ha llevado a tener esta indicación y estos datos. Otros usan no el 79 sino el 80. Pues un punto de más o de menos sí hace la diferencia, sí la va a hacer. Entonces eso lo ajustan ustedes a su forma de operar. Yo puedo enseñarles las técnicas, puedo enseñarles las herramientas, pero ustedes deben determinar si les funciona en su forma de operar. Tips que les doy por acá, temas del 50, vamos a ir viendo unas clases o unos videos más que todo, más allá de clases, es unos videos con las herramientas y cómo las utilizamos. Hoy fue del tema del Fibonacci, retroceso de Fibonacci para que lo tengan. ¿Y cómo lo coloco yo en esa barrita aquí arriba? Muy sencillo, simplemente me paro aquí en donde estoy y el que yo quiera tener le doy estrellita y me va saliendo aquí. Pues se me va a generar un indicador como este aquí encima de la pantalla. Entonces son los que yo más uso. Si necesité hacer rápidamente, oiga, yo quiero mirar esto, qué es lo que está haciendo. Ah, bueno. Entonces ahí voy tomando cositas. Eso sería todo por hoy. Entonces espero que les haya gustado este tema de empezar a ver herramientas y cualquier cosa nos vemos en un próximo video.